¿Qué tal? Buenas tardes. Nuestro video dice sobre la existencia de Dios, pero a través del budismo, o más bien, ¿qué opina Buda? Porque la pregunta no es nueva. Ustedes saben que hablamos de nuestra generación durante 2000 años del cristianismo, siempre ha habido una pregunta constante y ha habido argumentos de todo tipo, argumentos filosóficos, argumentos teológicos, históricos, y siempre ha habido la pregunta y siempre ha habido una respuesta argumentativa, porque lo que la gente común espera como respuesta es que te digan si existe Dios, pero quien diga si existe Dios estará preparado para poder contestar la siguiente pregunta, que sería pues lo normal: ¿dónde está? ¿Cómo es? Y un sinnúmero de preguntas que el que busca, ya sea de manera morbosa o de manera inocente, el buscador hará preguntas siempre, y quien conteste tendrá que seguir contestando las siguientes preguntas. En la vida real los argumentos han existido. Por ejemplo, yo me acuerdo de los argumentos o de unos debates que tuvieron un señor de nombre Bertrand Russell. Lo conozco, contra no contra, frente a un padre Copleston. Yo al padre Copleston no lo conozco, no sé si escribió un libro, no he leído ningún libro de él, pero existe un debate entre ellos ocurrido entre 1945 y 1948. Durante nuestras pláticas van a aparecer más de una vez el nombre de Russell, Bertrand Russell. Es un nombre muy interesante, pero en este momento nos ocupan los debates. El debate siempre ha sido partiendo de un tema. Por ejemplo, Copleston y Russell hablaban de, por ejemplo, argumentos morales. El padre dice, bueno, ¿por qué existe la moral? ¿Por qué hay hombres buenos que se sujetan a la moral, o moralmente buenos, y hay hombres moralmente malos? Los que son hombres buenos a través de la moral, pues conscientemente saben que existe un Dios, y luego entonces guardan la distancia y tratan de no ofender a ese Dios. Ese es un argumento. Pero no satisface la duda. Viene otro argumento, se llama argumento de contingencia. Es un argumento metafísico. Finalmente, hace falta un ser en este argumento que no haya nacido. Ese es el ser que hace falta para poder seguir argumentando. Otro argumento que también se abordó en ese debate con el señor Copleston fue el argumento religioso. Si no existiera Dios, ¿por qué hay gente que cree en Dios? ¿Por qué existen las religiones? Las religiones existen porque Dios existe. Ese sería un argumento, no obstante que nos pasemos 3 o 4 horas discutiendo sobre el tema. Pero la idea de justificar de que es a través de la existencia de Dios es que existen religiones. Por eso hay hombres muy buenos que son religiosos, hombres malos que no son crédulos, ¿no? Y empieza así todo esto. Pero no es, y otros debates que ustedes seguramente conocerán, la energía única, el uno, el cosmos, y así. Pero son argumentos filosóficos, son argumentos que se pueden pasar horas, días. Es más, llevamos más de 2000 años debatiendo sobre el tema de Dios, pero nadie sobrio ha contestado con una afirmación. Pero estamos hablando de la época del cristianismo, es decir, del año del 33, 34 de nuestra era a la fecha. Pero ya antes habían preguntas similares. ¿Qué es lo que le pasó? Pues es lo que le pasó a Buda. No se salvó de esa pregunta. Pero Buda, como les comenté la vez pasada, no escribió ningún libro. Pero sus seguidores, había un seguidor de él que mucha gente piensa que es primo, hermano de él, otros piensan que es sobrino, finalmente es pariente, Ananda. Cada vez que hablemos de Buda, estará presente Ananda, porque Ananda es uno de los discípulos más adelantados. Se dice que incluso conocía las últimas claves que tenía que hacer para poder convertirse en Buda, y él no quiso hacerlo. Él esperaba
sentía que era una ofensa si delante de Buda, su maestro, él se convertía en Buda, se iluminaba. Entonces esperaba que desapareciera o falleciera su maestro y después ya a solas él podría convertirse en un hombre iluminado. Esos son argumentos que comentan los seguidores cercanos del Buda, los que escribieron algunos datos que a veces son fantasiosos y a veces tienen cierta realidad. En este caso, quien duda es Ananda, porque Ananda es el primero en seguir al maestro por donde caminaba, muy cerca de él. Escuchaba las preguntas que hacían las personas que encontraban al maestro. También escuchaba las respuestas y de esa manera él aprendía muy rápido. No se quedaba atrás, quería estar presente en todas las manifestaciones humanas, en todas las discusiones religiosas o filosóficas sobre el tema de la iluminación. Entonces estaba presente. Un día de estos sale Buda por la mañana, va y durante la mañana encuentra un señor y le pregunta: maestro, ¿Dios existe? Y el maestro Buda dice: sí, pero siguió caminando, no se detuvo a darle más explicación, siguió caminando. A mediodía encuentra otro hombre en el camino, en sus pláticas, y le pregunta: maestro, ¿Dios existe? Y el Buda dice: no. Y ya pasó. Fueron a comer, bueno, ellos pedían limosna, pedían en un cuenco en la mano, pedían comida en las casas y fueron a pedir comida, comieron y ya por la tarde-noche vuelven a salir y otro hombre se aparece. Dice: maestro, ¿Dios existe? Ni sí ni no. Silencio total. Es más, Ananda ya no escuchó los demás comentarios porque seguramente, según Buda, hubo un intercambio de palabras en el que preguntó, el tercero que preguntó y el maestro. Pero ya Ananda ya no le puso atención porque él estaba preocupado. ¿Cómo es posible que en la mañana a un hombre le dijo sí, a mediodía un hombre le dijo que no, y ahora ya tarde noche al tercero definitivamente no le contesta? Esa es la pregunta. Finalmente, terminan de sus caminatas, terminan de sus paseos, podemos llamarle de proselitismo, de hablar, de predicar, de enseñar la doctrina del Buda, enseñar el camino de la iluminación. Se reúnen en la noche y Ananda no pudo dormir y le tuvo que decir: maestro, yo no puedo dormir, necesito que me expliques. Tengo una lucha en mi mente porque no entiendo qué pasa contigo, qué fue lo que quisiste decir, porque salimos, un hombre te preguntó si Dios existe, le dijiste que sí. Luego, a mediodía, otro te preguntó la misma pregunta y tú dijiste no. Luego, hace rato, ya a la tarde-noche, otro tercero te pregunta si Dios existe y definitivamente no le contestaste. Yo necesito ver qué es lo que está pasando. ¿Escuchaste bien? ¿Cuál es tu idea? Y el maestro le contestó: bueno, mira, el problema es que fueron tres personas diferentes. Esas tres personas diferentes no es posible que hagan la misma pregunta. Debiste darte cuenta que es la misma pregunta, pero tres personas totalmente diferentes. En la mañana, el que me preguntó y le dije que sí, era un incrédulo. Él venía a pedir un apoyo. Aunque no lo sabía, él venía a confirmar lo que él ya creía. Él no cree en Dios. Lo último que esperaba de mí es que yo le dijera no, no existe, para confirmar lo que él ya sabía. Es un incrédulo. No podía yo apoyarlo en su equivocación. Por eso le dije sí. A mediodía vino un hombre y preguntó que si Dios existe. Y le dije no. ¿Por qué le dije que no? Porque es un hombre diferente. Él, al contrario del primero, él es un teísta. Él es un tipo que ve una religión, sigue una doctrina y nada más quería una confirmación y que le dijera yo que sí, a él decir estoy en el buen camino y ya llegué y aquí me quedo. No lucharía, no buscaría más. Entonces no le voy a ayudar en su ignorancia. Por eso le dije que no. El hombre que tú viste en la tarde es un hombre totalmente diferente.
a los dos primeros hombres que preguntaron. No es un hombre que vino a pedir una confirmación de algo. Es un inocente. Es un hombre sencillo. Es un hombre que su pregunta no tiene otro sentido. Su pregunta es inocente. Su pregunta es con la idea de saber. Pero no vino a discutir. No vino a tratar de filosofar sobre la existencia o no de Dios. Seguramente no escuchaste, pero la respuesta fue, en cuanto a esta pregunta, guarda silencio. Y el hombre, como es un hombre diferente a los dos primeros, guardó silencio y se quedó. Eso fue lo que pasó. Ahora, comentario personal, pues sí, nos quedamos igual, porque nuestra curiosidad es totalmente material, es intelectual, es cultural. Esa es la pregunta. Porque si tuviéramos un nivel espiritual aceptable, no tendríamos que preguntar. ¿Para qué preguntar? Pero precisamente porque queremos saber, queremos curiosear y la mente nos exige que hagamos las preguntas a quien está enfrente a nosotros, que diga que tiene un camino recorrido, o que nos diga que es un hombre iluminado, o que sepamos que es un hombre que encontró el camino que buscaba. Pero bueno, la respuesta, 500 años antes de que Jesús naciera, ya existía la pregunta, y algunas respuestas como estas que no las hemos visto en los debates que les comenté al principio. Muchas gracias.